Los más relevantes en la voz de los protagonistas. De una citación ayer en el Congreso de la República. Hay que hacer el contexto. Las citaciones no solo son legales, sino que son, se puede decir, necesarias o incluso imprescindibles para fiscalizar. Se cita a los funcionarios, se les hacen preguntas bajo juramento y tienen que contestar al respecto de cómo están manejando las diferentes entidades del Estado. Es un derecho del diputado. Aquí vamos a hacer un análisis de si a veces no se exceden los diputados en estas citaciones. Y digo, no solo en la forma, sino también en ocasiones es en la cantidad de veces. No hay mucho que platicar. Y tengo 3 exdiputados acá que la tienen muy clara en ese sentido porque estuvieron en el Congreso y podrán darme y darnos en general su punto de vista. Así que los presento. Son Roberto Alejos, Aníbal García y Emilcar Pop. A los 3 gracias por estar acá. El orden alfabético creo que ya lo conoce Roberto Alejos. Muchas veces tú has tenido que empezar desde chiquito con desde el colegio, Alejos y no me había aprendido la lección. Bueno. La pregunta es, vamos directo. La citación de la que estoy hablando es la citación del diputado Inés Castillo al Procurador General de la Nación, Julio Saavedra. ¿Usted le parece que el diputado Castillo se portó abusivo y prepotente con el procurador? Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Hoy sí, mesa de chairitos. Por cierto, se diga lo que se diga, sería muy saludable y podría estar invitado en el momento que se pueda a tomarle una llamada, tanto el procurador general como el diputado Inés Castillo. Claro. Porque de eso se trata. Pero le reitero, ¿se portó prepotente, se portó abusivo el diputado? Digamos, aquí habría que ver todo el contexto en donde pasó. Aquí lo que sucede es que yo creo que se perdió la razón de ser de la citación que pensamos en aquella Asamblea Nacional Constituyente. Yo pues jamás en mi vida he citado a un funcionario. Por alguna razón, digamos, en la época demócrata cristiana, que fue el primer gobierno, no se acostumbraba a usar esa figura de la manera en que se usa hoy en día. Esto sí, y después pues, me tocó ser parte de la Junta Directiva. O sea, se recordarán 3 años de presidente y medio año más presidente sin ser presidente. Entonces, no he usado esa figura, pero la intención, digamos, en primer lugar, digamos, yo me recuerdo que Edmond Mulet mandó a modificar lo que era la biblioteca del Congreso y la convirtió en el Salón del Pueblo con la intención de que las citaciones a los funcionarios fueran solemnes, fueran elegantes. Por eso son esas mesas, una mesa arriba en alto, no es para hacer actos, sino es para que los citados estén abajo, como lo vemos en otros congresos del mundo, donde la comisión investigadora de un caso tiene abajo a los acusados y es abierto al público para que lo pueda ver. Sin embargo, sabemos que se cita a los funcionarios para presionarlos por 1000 razones. La queja... ¿Para presionarlos? Para presionarlos, ese es el tema, porque digamos que este caso no es así y habría que ver qué fue lo que pasó en este momento y yo creo que, y lo vamos a profundizar, pero digamos, desde entrada, desde que entran los funcionarios, es recibido fuertemente por los diputados del momento. Recuérdense que aquí está bajo juramento, usted me dice una mentira y ya entran bajo una presión terrible y pasan muchísimo tiempo. La queja es que los citan de todas partes, a todas horas, todo el tiempo, para preguntarles absolutamente de todo. Sumado ahora a la fiscalización del TikTok, que está muy de moda, o sea, viven bajo una presión. Ser ministro, viceministro, funcionario de Estado tiene una tarea. El TikTok extra, y eso es otra liga, digamos, de presión. Es otra liga de presión. Pero esta, desde el momento que se sienta, sí reciben una presión en el trato, en la forma en que los reciben los diputados. Hay de altura también, como se ha visto, pero entonces ya quien va proclive a me van a maltratar, me van a tratar mal, y ya con la decisión de voy a jugar al humilde, voy a jugar a no me voy a dejar, o lo que pasó con el PGN, que se puso al nivel del diputado y entonces hubo los gritos de ambas partes, ¿verdad? Y se pasearon ambos, diría yo, en este tema de la citación para fiscalizar, que es el tema de ayer. Usted ya abarca también al otro, al interlocutor. Sí, también lo veo que perdió el control totalmente. Nosotros somos un refrán que dice, ¿verdad? No te metas con alguien peleonero, te baja tu nivel y te gana por experiencia. Y es verdad. Bueno, así lo ve usted. Vamos con Aníbal García. Licenciado García, la pregunta va
digamos, para usted en otro sentido. Dice el licenciado Lejos que el PGN perdió los estribos, de alguna manera es lo que está sugiriendo. Pero usted, ¿cómo vio el actuar de ambos? Sobre todo el diputado Inés Castillo. Buenos días. Buenos días y buenos días aquí a Amílcar y a Roberto. Bueno, yo creo que lo que hay que entender es de que el diputado, por naturaleza, tiene el derecho de fiscalizar. Yo creo que no lo podemos negar. El problema es el cómo se hace esa fiscalización. Y estoy totalmente de acuerdo con Roberto y creo que hay que contextualizar las cosas porque tampoco es que el Congreso toda la vida ha estado lleno de santos y de diputados que han tenido formas para fiscalizar. Recordemos las épocas en donde hemos estado, pues que se han visto citaciones circenses y de todo tipo. Pero volviendo al tema de lo que aconteció ayer, creo que el problema es que como que en este momento todos los diputados están atados a las redes sociales. Es decir, como todo es virtual y todo va a suceder en el momento, siento que se está perdiendo el contenido, se está perdiendo la profundidad de la citación, porque si es una citación muy formal nadie se va a enterar. Pero miremos lo que pasó ayer y es prácticamente es viral. Entonces, eso lo que refleja es una baja cualificación de la actividad parlamentaria, porque el diputado pudo haber preguntado lo mismo, pero en otro término. Creo que sí hay exceso, sí hay de una u otra forma alguna pérdida de formas, que no creo que sea lo correcto hacer esa citación así. También debo decir que a veces, y eso me pasó a mí, que uno advierte que algún funcionario no quiere decir las cosas y entonces ahí se sube un poquito más la voz y la forma. Bueno, porque lo interrumpo. Recientemente recuerdo una citación que hizo el diputado Cristian Álvarez, lo digo con nombre y apellido, y le preguntó unas 200 veces al funcionario quién lo había convocado para integrarse al gobierno, y dejó mucho que desear, que nunca le contestó. Es que yo entiendo eso, por supuesto, pero aquí estamos hablando de forma a fondo y de qué significa al final de cuentas eso. Claro. Entonces, ahora con el tema del Procurador General de la Nación, yo creo que el problema tiene que ver y es un problema de gobierno, no es un problema de él, y pareciera como que no tienen operadores políticos que le digan antes con quién van a ir a tratar, porque si en nuestra época, para poder poner ejemplos prácticos, si la citación la iba a hacer la bancada de Valdizón, uno ya sabía cómo le esperaban y de qué se iba a tratar la fiesta, ¿no? Entonces creo que el procurador perdió el balance porque no esperó una reacción como la que tuvo el diputado Inés Castillo. Creo que es prudente que ellos sepan con quiénes van a ir a tratar, por qué los están citando, porque al final de cuentas, pues, como en la política, recordemos que la forma es el fondo, no nos engañemos. Y la pregunta del millón es: ¿por qué tanta virulencia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta efervescencia en la forma de reclamar? Y a ver si no se estaba preguntando a Pedro algo que deba contestar Juan. No sé si me explico. La verdad no. Bueno, quizás el problema no sea ese, sino que otro tipo de problemas que hay y que desgraciadamente se viven en la política rupestre que tenemos en el país, en donde pues siempre se sugieren acuerdos de otro tipo, y lo que se ha escuchado por ahí es que pues hay desacuerdos para poder concertar una agenda de país. Desacuerdos. Bueno, de eso podemos platicar más adelante. Voy ahora con el licenciado Amílcar Pop, exdiputado también, y le voy a preguntar algo que también surge del análisis de las redes sociales. Así como hay opiniones como las que acabamos de escuchar de que el PGN perdió los estribos, y que hay unas que dicen, bueno, por fin alguien les contestó, por fin alguien realmente dijo, no, pues respete. ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Gracias, buenos días a todos. Primero, yo sí defiendo el derecho del diputado de cuestionar profundamente. El diputado representa al pueblo de Guatemala, es electo popularmente, tiene un mandato constitucional que es la fiscalización y debe hacerla objetivamente, y pues como cualquier ser humano, sin duda alguna, ofende las formas en que se pueden hacer mal las cosas.
Yo recuerdo los últimos 20, 30 años de fiscalización en el Congreso. ¿Cuánta gente le tenía miedo a Roxana Valdetti, por ejemplo? Sí. Tenía información y crucificaba a los funcionarios. Las fiscalizaciones de Ninette Montenegro, muy serena, clara, con información, pero nunca tuvo límite para poder crucificar a cualquier funcionario con la información que tenía. Entonces yo hice mis esfuerzos como presidente de la Comisión de Transparencia y 7 años presidí la Comisión de Transparencia y Probidad. Hice todos mis esfuerzos, porque también es cierto que los funcionarios llegan burlándose de los diputados, y eso era muy común, y hasta la fecha. ¿Burlándose? ¿Cómo así? El diputado no sabe nada, no entiende nada, y hay que decirle cualquier cosa y se va a quedar callado. Entonces hay que leer mucho, hay que ilustrarse, y pocos diputados se ilustran en los temas que citan. Eso es claro. Usted puede ver cuánta citación se da en el Congreso y los diputados no están bien informados de lo que están buscando. Al contrario, eventualmente, y eso es un problema grave para el país, eventualmente hay diputados que fiscalizan por beneficio propio. Entonces están hostigando al funcionario porque quieren un beneficio. ¿Puede ser más claro en eso? Sí, pagos de contratos, empresas que financiaron y determinados intereses y van al diputado, y entonces están defendiendo los intereses de sus patrocinadores. Algo así. Eso puede pasar. El licenciado Alejos iba a intervenir. Digamos, digamos lo que uno miraba desde el lado estando uno en el gobierno. Van a citar a un funcionario, de entrada se le trata mal al funcionario para ya ablandarlo. Para ablandarlo, ¿verdad? Por eso se reformó la ley. ¿Te acuerdas, Roberto? Por eso reformamos la ley. Claro. Porque entonces dijimos, la Comisión de Energía y Minas va a citar temas de energía y minas. Sí. ¿Qué está haciendo el presidente de la Comisión de Energía y Minas hablando de los aportes de desarrollo social, por ejemplo? Sí. Y el otro tema ahí también se ven los intereses. Que no pueda citar un diputado no individual, tiene que ser o la comisión o la bancada, que era el caso de ayer. Pero hablemos de cuál es la táctica ahí, la técnica. Y la técnica es entrar duro o el funcionario no va a soltar la información. Pero es correcto, porque es la función del diputado. Claro, entonces pero así el problema es cuando hay y como ya razones la fondo, fama es esa, como la fama es esa, Aníbal. está hablando y Amílcar, la fama es de me tratan mal para después pedirme algo. Así en este es. caso, ¿verdad? Entonces ese es el fondo de la me van a tratar mal, me van a tratar duro, y el funcionario que tiene cola que le machuquen va con el miedo a que le sepan algo de esas colas que le machucan. Entonces ya de entrada va con miedo, de entrada lo tratan mal, y el tema después es, mire, yo realmente aquí afuera de micrófono lo que quiero es que esta placita o aquel pago que está atrasado, ayúdeme con eso y no lo vuelvo a citar. Ese es el sentir del funcionario de que a eso lo van a citar. Y entonces ya se llega como predispuesto a estos me van a fregar, ¿verdad? No realmente de qué se trata la interpretación. En el caso del PGN, ¿qué le pueden pedir? Pero ya sabemos que el PGN es un hombre de un carácter fuerte, duro, que es enojado, eso se sabe en la calle. Por eso el PGN ya iba él con, a mí no me van a tratar como han tratado a todos los demás, porque la queja de los ministros es así. Y en todo caso también cuando vimos el pero hay un error, por principio constitucional los funcionarios deben responder. Es que es ahí es donde yo digo que él perdió los estribos, porque el diputado se puede portar como se fuerte, ¿verdad? Y lo van a juzgar al diputado. El diputado Castillo le estaba pidiendo algo específicamente al PGN. Sí, le estaba pidiendo inclusive. El PGN no se controló. Además creo que le estaba dando, usted tiene que hacer tal cosa, yo no lo voy a hacer. Una respuesta, esa justamente la respuesta esta me parece bastante infantil o un poco digamos no adecuada, porque él perfectamente pudo haber dicho, mire, con relación a su petición tenemos un equipo de abogados que está estudiando, lo va a evaluar, corresponde. Así es. Y hay que ser honestos. Esa famosa frase de que esta es la música de la democracia es tan real que no entiendo por qué el PGN perdió los estudios. La música de la pausa es la que llega en este momento. Muy bien. Regresamos pronto. A primera hora de Emisoras Unidas.
Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Jueves, 8 de la noche por Emisoras Unidas. ¿En dónde compra usted un buen vino? Yo en La Bohemia. ¿Y en dónde le asesoran en todo y en el maridaje del vino para sus eventos? En La Bohemia. ¿Y en dónde encuentra buenos vinos a precios razonables? Yo en La Bohemia. ¿Y en dónde está La Bohemia? En Edificio Géminis 10, en la zona 10, tercer nivel, local 311. El teléfono es 4015-2098. Entonces, salud. ¡Vamos a La Bohemia! Pasa hoy a tu Shell Select favorita y endulza la mañana con nuestra promo de 3 donas por el precio de 2. Sí. 7 minutos. Ayer se hizo viral una citación convocada por el diputado Inés Castillo al Procurador General de la Nación, Julio Saavedra. Y un momento altisonante, fuerte, que según lo que hemos podido platicar aquí con nuestros invitados, no es el primero y seguramente no va a ser el último. Pero esto da pie, da margen a platicar acerca de las citaciones en el Congreso, que son no solo legales, sino necesarias, pleno derecho del diputado de hacerlas, para fiscalizar. El asunto está en cuándo se les va la mano y cuándo no, y cómo deben los funcionarios citados reaccionar. Y también es el tema que quisiera tratar ahora es, bueno, ¿hasta qué punto es fiscalización y hasta qué punto es deseo de desgastar a un ejecutivo? Aquí me acompañan Roberto Alejos, Aníbal García y Amílcar Popa. Empiezo con Aníbal García ahora. Seguramente hay diferencia. Hay diputados que quieren información para fiscalizar y hay diputados que, como ya lo dijeron ustedes, representan otros intereses. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, lo que sucede es que el Congreso es en definitiva un órgano de balance. O sea, es un órgano, además es el epicentro del poder político y debe fungir como tal. O sea, no debería de haber ningún límite para la labor del Congreso, porque en definitiva un Congreso que fiscaliza, un Congreso que hace las cosas responsablemente, pues definitivamente representa los intereses del país. ¿Eso ha ocurrido en Guatemala? El problema es que eso ¿Sucede en Guatemala eso? Ahora, esa es la segunda parte de la canción. La segunda parte de la canción, y esto no es nuevo, porque tampoco vamos a crucificar al diputado por lo que pasó ayer. Eso ha pasado. Y lo vimos ahí en el gobierno de Roberto, de la UNE, en el gobierno de los Patriotas, en el gobierno en todos los gobiernos y en todos los congresos. Entonces, ¿por qué señalas a Amílcar así de gobierno de los Patriotas? Yo nunca fui patriota. No, era nada más un ademán. Pero yo no dije nada, yo solamente los dejé hablar. El tema de fondo es que va a costar que exista una labor legislativa de altura, porque el tema es de fondo. O sea, otra vez volvemos al bendito problema de fondo de que mientras la calidad de los diputados electos no se busquen mecanismos para garantizar que sea la mejor, vamos a tener lo que tenemos. Pero ojo, los diputados son el reflejo de su pueblo. Así que también aquí es un problema grueso, porque mientras el pueblo no tome otro tipo de actitudes y esté preparado de otra forma para hacer una elección diferente, esto va a seguir siendo el circo permanente. ¿Por qué fue Inés el que estaba ahí en la junta de debates al que le preguntaron, vos Inés, ¿quién es el gordo aquel? Porque es célebre eso. Célebre eso, y ahora lo usa totalmente. Bien usado, quedó de por vida. Donde él vaya, hay un diputado que le pregunta, vos Inés, ¿qué hacemos aquí? Fiscalizando a este ladrón, mira. No veo el puente de Belice, fue la última que yo vi. No, ahí está el que hicieron, el otro nunca va a estar porque se robaron la plata. Y entonces, ¿por qué menciono esto del vos Inés? Porque no es un diputado principiante. Estaba precisamente en esa junta de debates porque es uno de los 3 diputados más antiguos, con más tiempo de servicio en el Congreso de la República. No estamos hablando ante un novato que no sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Partamos de ahí. Pero lo más importante aquí es qué tipo de Congreso tenemos y qué tipo de Congreso queremos. Porque aquí lo que ha pasado es que se perdió la discusión política, ideológica de fondo en el Congreso de la República por el pleito.
Y eso se permitió desde hace ya 2 legislaturas. Empezó un poquito, empezó en tiempos de la UNE un poco, pero suspendíamos la plenaria cuando los diputados se peleaban y se paraba la plenaria. Pero se daban, ¿no? Taracena tenía unas escenas ahí espectaculares, le tiraron agua, trataron de cachetear, ¿verdad? Después en el tema patriota fue subiendo de tono. Ya después con el tema de Jimmy, con la llevada de Aldo Dávila al Congreso, ya los en vivos y gritándose, y le gritaban de todo a él y él se defendía. Y bueno, y eso se compara en todas partes del mundo. Bueno, todavía está, yo no sé si falleció o no falleció el diputado en Taiwán, que se agarraron adentro del hemiciclo parlamentario, cual pelea. No ha pasado solo una vez. Bueno, ahí suele suceder, pero en México pasan a hablar y los diputados que lo respaldan pasan con mantas y letreros a la parte de atrás porque hay un podio para el debate. O sea, ¿qué tipo de Congreso queremos o tenemos? Aquí el Congreso se ha venido desgastando, ha ido perdiendo la altura de aquel Congreso presidido por el general Ríos Montt, donde nadie se podía mover de su curul, nadie podía decir, tenía que estar exageradamente puntual a la disciplina del general, y hay de aquel que se levantara, aunque sea para ir al baño, que una cosa disciplinada, terrible, como era dirigido por un general, al Congreso de estos zafarranchos que se dan en el hemiciclo parlamentario cuando están siendo transmitidos en el canal del Congreso, no digamos en una sesión de bancada citando a un funcionario. Aquí ya es también, depende de qué quiero yo. El PGN llegó, a mí ningún diputado me va a tratar como han tratado los demás ministros, ya nos cansamos de estar perdiendo el tiempo que se pierde en estar yendo a tanta citación, yo los voy a poner en su lugar, que se cree, o sea, depende con qué mente va, porque si, y también el estilo de cada quien, a mí un diputado me falta el respeto, me quedo callado, ¿verdad? Y dejo que sea él el que luzca mal, y en ningún momento me voy a poner a su nivel siendo yo el procurador general de la nación, ¿verdad? Pero sabemos todos que lo eso que platica, que menciona usted, lo platicamos en el bloque anterior. Luzca mal. Luzca mal para quién, porque hay quienes, como le digo, en redes sociales he visto, incluso yo leí que decía que muy débil la respuesta y otros decían que se le fue la mano, pero en todo caso a la gente le gusta la sangre en las redes sociales y vende más eso, ¿verdad? Creo que en general. Claro. Licenciado Pop, usted cuando era diputado, según entiendo, invitó a salir de la citación a un ministro de Trabajo. ¿Cómo vio eso ayer? Porque ayer, pues, yo le estoy diciendo invitó a salir, estoy diciendo de manera muy educado. Sí. No, yo creo que sí hubo ambos funcionarios se salieron del límite. Lo que no quita que yo mantenga mi posición de que el Congreso tiene la facultad y la obligación de fiscalizar, incluso en las formas fuertes que exige la realidad del ejercicio político del Ejecutivo. Cuando usted hizo eso de invitar a salir a un ministro, ¿fue en términos similares a lo que hizo ayer el diputado Castillo con el PGN? 2 veces me pasó, con la entonces canciller, no recuerdo su nombre ahora, por trabajadores guatemaltecos en Canadá, que nuestro embajador estaba participando de violación a sus derechos. Entonces, si no podía resolver los asuntos, le dije, terminamos la reunión y por favor retírese. Y con el ministro de Trabajo entonces, Carlos Contreras, que él se justificaba que no tenía información, y si no tenía información simplemente no contestaba. Entonces le dije que era, aparte de que era incapaz en el ejercicio de su mandato, pues simplemente no podía responder. Claro que ocultar información es un delito. Entonces después tuve que presentar un antejuicio en su contra. Pero, insisto, hay límites. Fue la diferencia. ¿Ah? Pero con altura fue la diferencia. Pues sí, yo creo que hay una diferencia. Ambos funcionarios pueden mantener un mínimo de respeto. O ambos pueden gritarse como pasó ahí. O ambos se pueden gritar, por supuesto, y eso ha pasado muchas veces. Bueno, depende del diputado. Vamos a poner un ejemplo de cómo era el Congreso, y voy a poner el ejemplo a Amílcar, ¿verdad? Porque Amílcar fue el primer diputado en que apareció con sombrero en el hemiciclo parlamentario. Sí. ¿Verdad? Nadie había llegado sin tacuche, sin corbata, ¿verdad? Y con sombrero. Se lo abrigó con su tacuche, su trajecito, su corbata. Sin corbata. Pero sin corbata y sombrero. Entonces la discusión puede o no puede entrar con sombrero.
Y le hubo discusión por eso. Bueno, sí, hubo una discusión en el tema. Una discusión absurda. Una discusión, digamos, en aquellos, pero ese era el nivel del Congreso, que el entrar con un sombrero se convirtió en una discusión. Por supuesto que se quedó con el sombrero para siempre, ¿verdad? Porque es un derecho y no es de ese tema, pero si nos vamos a cómo, ¿verdad? Se iba antes al Congreso de frac y era por horas y cómo se trataba la educación. O sea, en eso nos hemos ido, pues a eso nos ha conducido esta democracia abierta, expresiva, de redes sociales, donde la gente lo que quiere ver es show, pues le da el show. El diputado, a ese diputado, ¿verdad? En su pueblo lo estarán aplaudiendo y él no va a cambiar, no estará arrepentido de lo que hizo y tampoco estará arrepentido el PGN de lo que hizo. Está haciendo un ejemplo ante los demás ministros que han sido citados y maltratados y eso por otro. Y aquí ambos se están convirtiendo, cada quien en su sector, como un ejemplo de qué bueno, Bocines, ¿verdad? Ese te faltó el respeto, vos sos electo y él no, y el otro. Bueno, eso lo dijo él, ¿verdad? De hecho. Claro. Fue uno de sus argumentos. Y al PGN le estarán diciendo, con lo bravo que vos sos, todavía te faltó, le hubieras dado más duro, vieras cómo me tratan a mí, yo no me atreví a tratarlo de regreso, ¿verdad? Los dos están siendo héroes en su pueblo, diría yo, a su regreso con el tema que hicieron. Y aquí el tema es, otra vez, ¿qué tipo de Congreso queremos y tenemos y de qué depende eso? ¿Y cómo tiene que funcionar esta fiscalización? Porque, licenciado García, recuerdo que en una ocasión aquí, iba a ser funcionario y se le preguntó, y si usted alguna vez llega a ser ministro, ¿cuál es la clave? Y contestó, tener buenos viceministros porque yo me voy a mantener en el Congreso. Esa fue su respuesta. ¿Qué opina de eso? Es que ese es otro problema de fondo. Realmente la tergiversación de la fiscalización que le corresponde al diputado es evidente. Es un abuso que los funcionarios estén permanentemente en el Congreso, pero ojo con algo. Es que los problemas de Guatemala son también tan profundos y que un ministro de una cartera importante, por ejemplo, Gobernación, ¿cómo no va a estar el diputado, independientemente de lo que represente, indagando sobre la situación de las cárceles, por poner un ejemplo? De las cárceles, de lo que pasó en el Infiernito, de las estrategias de seguridad. Bueno, es que nadie cuestiona el derecho de los diputados de eso. Por eso, claro. Pero, sí, que ya que un ministro diga que él va a estar solo en el Congreso me parece un despropósito, pero ha pasado. Pero sí es. Ha pasado y es casi que real eso. Entonces... ¿Y usted considera eso un despropósito, licenciado? Lo considero un despropósito porque está descuidando su cartera. Sin embargo, es que ahí es donde hay que hacer el balance. Yo creería de que todos los ministros deben estar muy bien enterados de su cartera y no deben ocultarle absolutamente nada al Congreso. Recuerdo la experiencia que tuve en el Congreso. Yo estaba hablando sobre, se recordarán, yo fui el que abordé el tema petrolero, la primera prórroga del contrato de Perenco, y cómo no iba yo a indagar a quien fuera necesario para saber realmente cómo estaba ese problema. Había que citar a la Comisión Nacional Petrolera, al ministro de Ambiente, en aquella época era Ferraté, había que citar al ministro de Finanzas para ver cómo está el contrato. Entonces también hay temas que son de interés nacional que vale la pena que el Congreso cumpla su labor. Entonces es cuestión de balances. Y ojo con algo, el tema de la empresa portuaria Quetzal y específicamente el tema de TCQ es un tema de interés nacional. Eso también hay que aportarlo como un elemento de balance. Claro que es un tema fundamental. Solo un momento. Y ahí empezó el pleito, ¿verdad? Sí, precisamente ahí. El asunto está en que cuando regresemos le voy a dar la palabra al licenciado Pop, que a él le toca. Pero tenemos que ir a la pausa. Regresamos. La hora es presentada por Universales, guatemaltecosilustres.com. Nomina y vota hasta el 31 de julio. 9:40. En Guatex cumplimos 25 años transportando felicidad. 25 años recorriendo kilómetro a kilómetro el país. En Guatex tenemos 25 años de estar para lo que mandes a tu destino, seguro y puntual. ¡Llegó Guatex! Guatex. Llegó la hora de ayudar.
La Asociación de Amigos de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro te invita a que seas parte de la rifa 1 millón de amigos. ¡1 millón de amigos! Para seguir impactando con programas de salud que ayudarán a miles a tener acceso a cirugías, jornadas médicas y médicos voluntarios. Tú haces posible dejar huella aportando a la rifa del 1 millón de amigos. Donación 20 quetzales. Vamos a crear con gaming, audífonos, Smart Home, Mesh Wi-Fi, Smart Audio, Intelab, tecnología que disfrutas, que chilereas, tecnología que te rodea. Úsala, ven por ella a Intelab. Por esto es que muchos saben que un camión Hino es la mejor opción. Es el de más calidad y eso me da durabilidad. Lo puedo cargar mucho más que otros. Son confiables, no te dejan tirado y cualquier cosa. En la Hino responden. Mi papá lo tuvo, lo tengo yo y mi hijo ya va a comprar el suyo. No lo decimos nosotros, lo dice Guatemala. Cotiza en línea o visítanos y conoce más razones por las que un Hino es la mejor opción. Hino el trabajador para ganar dinero. Porque no me deja trabajar, ya no lo aguanto. Ni buenos momentos disfrutar, no la soporto. Ay, el dolor, ya no lo aguanto. Ay, la cabeza, no la soporto. No esperes más, toma Fenodol Max. Disuelto en su cápsula gel, Fenodol Max alivia el dolor de cabeza más rápido. No esperes más, toma Fenodol Max. Consulta a su médico si los síntomas persisten. Hoy celebramos al papá alegre, trabajador, juguetón, el que prepara los mejores sándwiches y hot dog con la variedad de jamones y salchichas Bremen, porque le da a su familia siempre el mejor sabor. Síguenos en Facebook e Instagram para conocer todas nuestras promociones. Si es con Bremen, sí. Te esperamos en nuestra gran liquidación de Modo 14. En Cofiño están usados este 7, 8 y 9 de junio en nuestras 3 agencias, Roosevelt, Yurita y Arazola, con precios especiales y los mejores planes de financiamiento. Atracciones para toda la familia. El vehículo que buscas te está esperando. Venga a lo seguro. Venga a Cofiño están usados. PBX 1705. Todo. Escuchando a primera hora. Citaciones en el Congreso de la República. Y ya lo hemos platicado aquí con nuestros 3 invitados y con la audiencia. Citaciones que están en ley, que son necesarias para la fiscalización y por la de ayer que se volvió viral. Daba margen para poder platicar acerca de formas y fondos y también acerca de cuán efectivas han sido realmente. Aquí me acompañan Roberto Alejos, Aníbal García, Amílcar Pop. Los 3 fueron diputados y los 3 saben de este movimiento parlamentario. Yo dije que le tocaba la palabra al licenciado Pop. Licenciado Pop, hablemos un poco de qué efectos positivos tienen estas citaciones. ¿Usted recuerda algún ejemplo en el que de una citación haya salido algo que uno dice, bueno, este funcionario tuvo que renunciar y a lo mejor llegó a la cárcel como era lo que merecía, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí. El Congreso tiene la facultad de fiscalizar y cada vez que el diputado hace una citación y tiene un objetivo, y si lo logra, pues son esas las consecuencias. Yo mismo recuerdo que, por ejemplo, yo hice una citación al ministro de Agricultura en el año 2012, quizá, abril, para la compra de fertilizante con el ministro de Agricultura y fue bastante fuerte la citación y él se había equivocado. Simplemente compraron el fertilizante un día antes que firmaran el nombramiento que le facultaba comprarlo. Era simple. Y lo compraron a una sola empresa sin licitación y estaban gastando 90 y tantos millones. Y a raíz de la citación que yo hice como presidente de la Comisión de Transparencia, pues se tuvo que retroceder. Entonces, meses después me entero que ya habían 3 empresas, las únicas 3 que traen fertilizante al país. Entonces las 3 empresas participaron y vendieron el fertilizante con menor precio. Entonces yo creo que sí da resultado. El tema es que debemos ver que los diputados deben tener también límites de respeto a las personas. Sí, y hay que aclarar que esta no es la primera vez que ocurre algo así. Ha habido diputados muy abusivos. Una cosa es tener una citación fuerte y contundente y otra es tener una citación abusiva. Sí.
Y eso también. Pero ahí ya depende del estilo de cada diputado. Y vuelvo a repetir, el diputado aquí... Pero ningún funcionario está obligado a recibir las groserías. No, y te quedas callado. Sí. Te quedas callado. Claro. No te pones al nivel de él. Pues, pero yo creo que el otro también hubo un diputado que le ponía a insultar, a gritar. Y ahí lo dejan. Pero eso depende de... se subraya. Ha habido diputados sumamente abusivos. No, y Inés no fue nada para lo que hemos visto en otras oportunidades. Sí, vimos salir a un ministro de salud en tiempo Naune, literalmente se levantó y salió corriendo por todo el hemiciclo, por todo el edificio, salió corriendo y nunca más regresó, ni siquiera al ministerio, ¿verdad? Ya solo mandó su renuncia de cómo lo trataron esa vez en la comisión, ¿verdad? Hubo un ministro que sí tuvo que renunciar, estamos hablando de un caso otra vez de Ninés Montenegro, pidiendo la información de los programas sociales, y quiero los nombres de los beneficiarios, y los reciben, se negó a entregarlos, lo volvieron a citar hasta que la Corte le pidió que renunciara lo obligó porque desacató por desacato, por no llenar la solicitud de la diputada que lo estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces hay de todo. Aquí hay diputados que citan con mucha altura, que no representan en la citación a ningún sector. Nos hemos visto que de verdad están fiscalizando porque están en la comisión que corresponde y hacen bien su trabajo, y hay diputados que su trabajo se ha convertido en hacer ese espectáculo, ese show, porque así les gusta en su pueblo, ahí los aplauden con eso, lo ven bravo, lo ven enojado, lo ven que está fiscalizando, y sobre todo un diputado, si yo no estoy mal, Inés es un diputado de la costa, donde el puerto tiene muchísima importancia para ellos, y entonces los temas del puerto y todo lo que ahí se da, sin profundizar en el tema, y todo lo que no se resuelve en el tema, les dice, es que usted lo tiene que resolver, es que yo no tengo por qué recibir órdenes suyas, o sea, todo esto se da a cada rato y vuelvo a repetir, va a depender de qué tipo de diputado yo quiero ser y qué tipo de funcionario yo quiero ser y cómo quiero yo salir ante las cámaras y que se vea. Y que todo esto antes no era del conocimiento público porque no habían esos teléfonos filmando. Hoy hay diputados que yo conozco que ni siquiera ponen atención a lo que está pasando en la reunión de la comisión porque están filmando toda la reunión para ver qué pedacito de la reunión van a subir a sus redes sociales. Claro, ahora eso está mucho más pronunciado y es más común. Y aquí tengo mensajes. Manuel Orellana dice, la pregunta debe ser ¿por qué se exaltó el diputado? A mí me pareció que estaba defendiendo el proyecto de un diputado del Parlamento, me imagino centroamericano, y sus intereses en este caso. Emanuel Barrientos, que es un oyente asiduo del programa, dice, nunca hicieron un análisis como este cuando Aldo Dávila le gritaba, insultaba a las autoridades de turno, pero como el PGN es semillero, hay que defenderlo. Bueno, la verdad es que este no es el primer programa que se hace en el tema. No recuerdo exactamente quiénes fueron los invitados, pero en efecto antes se han hecho programas relacionados con este tipo de acciones. En este contexto, lo que llama la atención es precisamente eso que hablamos, porque ya cada vez más las redes sociales hacen virales este tipo de situaciones y merecen un análisis. Licenciado Alejos, nos queda muy poco tiempo. El hecho de que, según se sabe, se supone, en el Congreso actual no está corriendo dinero, ¿no tiene un poco que ver también con una situación diferente de cómo se dan las dinámicas en el Congreso? No, por supuesto que sí, es que, y no es ese Congreso, ha sido siempre, eso no podemos tapar el sol con un dedo. A veces, digamos, como pero debe... se supone que ahora no hay dinero de por el derecho constitucional, ¿verdad?, de fiscalizar y citar a una comisión o a una bancada al funcionario público, ahí está. ¿Para qué lo usa el diputado? Sabemos que algunos lo usan para lo que debe ser y sabemos que otros lo usan para presionarlo y conseguir algo a cambio. Plazas, no está corriendo dinero en efectivo, pero el diputado distrital sobre todo va a insistir en conseguir plazas y obras para su distrito, o siente que va a perder la reelección o que va a perder adeptos en su partido si él no logra conseguir plazas. Entonces, si no está corriendo plata, que ese es un tema que sobresale en este gobierno, no se van a hacer negociaciones ni sobre ni debajo de la mesa ofreciendo dinero a cambio de. Tampoco se están dando plazas. El diputado se está desesperando porque no está haciendo nada, no tiene derecho a escoger obras, no hay agenda legislativa. Los mismos contratos en la portuaria, ¿no? Que son muchos contratos que se dan ahí. De plazas. No solo plazas, contratos. De servicios. Se nos está acabando, nos queda un minuto. Licenciado García, voy con usted para terminar. ¿Usted recuerda que las citaciones del Congreso pasado fueran tan efectivas como para lograr esto que había mencionado ya el licenciado Bob,
que hubiera un seguimiento, por ejemplo, al Ministerio Público de casos. Porque acuérdese que una cosa es tener un Congreso más o menos afín que tenerlo en contra. En esto de las citaciones y en todo. Sí. ¿Qué opina de eso? Bueno, mire, yo por principio creo que el Congreso tiene que cumplir una labor de balance. Es decir, estamos hablando de una división de poderes en donde el organismo legislativo es un órgano fundamental. Y su labor de fiscalización al Ejecutivo nadie se la puede negar. Yo me aparto un poco de la tesis de que pueda el Congreso de la República inmiscuirse incluso en la labor judicial o en la labor de persecución penal. Ahí hay que tener mucho cuidado porque, digámoslo de esta forma, hoy fiscalizamos al Ministerio Público porque no nos gusta cómo está actuando, pero mañana hay un buen fiscal y también lo vamos a fiscalizar. Y hay que tener cuidado. Yo sí creo mucho en las bases republicanas. Creo que la institucionalidad debe prevalecer. Pero otra vez hago el planteamiento inicial, que lo he hecho incluso en este espacio, Felipe. Yo no veo por dónde el gobierno de la República lance una iniciativa que para mí es urgente, que es la reforma política del Estado, que podría ser incluida la forma de elección de diputados, incluida la forma de elección de alcaldes, incluida la reforma total de la clase política, porque si seguimos con el modelo político que tenemos, preparémonos porque esto va a ser así siempre. Van a haber unos de acuerdo, otros en desacuerdo. Los diputados pues están haciendo su trabajo, algunos con qué intenciones no sabemos, pero ir a los temas de fondo. Es que esto lo venimos padeciendo desde siempre. Tampoco pueden decir que en las antiguas épocas de la Chichita Aragón y de toda esa pléyade eran unos angelitos. O sea, no es así. Pues la verdad es que dio para bastante el tema y daría para más, pero el tiempo no. Les agradezco mucho a los tres haber estado hoy acá en la primera hora. Vamos a la pausa, regresamos. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora.